Su risa resonó en aquella sala de audiencias como un cuchillo retorciéndose en mi pecho. Javier se rió, justo allí, delante de la jueza, delante de todos. Mi marido de 8 años echó la cabeza hacia atrás y se rió de mí. Su abogado acababa de terminar de explicar por qué yo era una madre incapacitada. La jueza acababa de otorgarle a él la custodia total temporal de nuestros 2 hijos. Y Javier Rivas, el hombre al que le había dado todo, se inclinó hacia mí y me susurró que tendría suerte si podía ver a mis hijos 2 veces al mes, con supervisión, como si yo fuera una criminal, como si fuera peligrosa, la madre que había acunado a esos bebés todas las noches, que se sabía de memoria cada alergia alimentaria, cada pesadilla y cada cuento favorito antes de dormir. A esa madre ahora la trataban como una amenaza, y mi marido se rió. Soy Elena Soler. Tenía 34 años cuando mi mundo entero se derrumbó en un juzgado de Madrid. 34 años, casada durante 8 años, madre de Sofía, que tenía 7, y de Pablo, que estaba a punto de cumplir 6 en solo 2 meses. 34 años, y de repente no tenía nada. Ni hogar, ni hijos, ni ahorros, nada. Excepto la ropa que llevaba puesta, y un viejo Seat, que sonaba como si estuviera audicionando para la banda sonora de una película de terror cada vez que encendía el motor. Una vez, mi mecánico me dijo que el coche no estaba averiado, sino que se estaba expresando. No podía permitirme una segunda opinión. Permítanme contarles cómo llegué allí. Y, lo que es más importante, permítanme contarles lo que sucedió después. Conocí a Javier cuando tenía 25 años. Era encantador, ambicioso, y ascendía rápidamente en una startup de tecnología financiera en el Distrito de Negocios de Madrid. Yo trabajaba como administrativa sanitaria en un hospital, un trabajo bueno y estable del que me sentía orgullosa. Mis padres me enseñaron que el trabajo duro y la honestidad eran las únicas cosas que importaban. Baja la cabeza, haz tu trabajo, trata bien a la gente, y todo saldrá bien. Yo creía en eso. De verdad lo creía. Javier me deslumbró. Cenas elegantes, escapadas de fin de semana a la costa. Me dijo que era hermosa, que era la mujer que había estado buscando toda su vida. Nos casamos cuando yo tenía 26 años, y Sofía llegó 1 año después. Pablo la siguió 2 años más tarde. La vida era buena. La vida era exactamente lo que había soñado que sería. Cuando los niños eran pequeños, Javier sugirió que redujera mi jornada laboral. Solo ve a tiempo parcial, por la familia. Los niños te necesitan más en casa. Yo puedo mantenernos, dijo. Y como confiaba plenamente en él, porque pensaba que estábamos construyendo algo juntos, acepté. Me quedé a tiempo parcial. Gestioné el hogar. Cuidé a nuestros hijos. Apoyé su carrera mientras él escalaba más y más alto. Lo que no sabía era que Javier había estado planeando dejarme desde antes de que Pablo naciera. Me daba una asignación, como a una adolescente. Cada mes, una cantidad fija aparecía en mi cuenta personal, y se suponía que eso cubría la compra, las actividades de los niños, mi gasolina, todo. Si necesitaba más, tenía que pedírselo. Tenía que justificarme, y nunca lo cuestioné porque confiaba en mi marido. Mis padres tuvieron un matrimonio tradicional donde mi padre manejaba el dinero. Pensé que así funcionaban las cosas. Fui una tonta, una completa y total imbécil. Si pudiera volver y hablar con esa versión más joven de mí misma, la sacudiría por los hombros. Los papeles de divorcio llegaron a mi lugar de trabajo. No a casa, donde podría haber tenido privacidad. No por correo, donde podría haberlo asimilado sola. No, un notificador entró en el departamento de administración del hospital y gritó mi nombre delante de todos. Mis compañeros de trabajo observaron mientras me entregaban los documentos que destruían mi vida. Javier hizo eso deliberadamente. Máxima humillación. Eso debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber sobre quién era él realmente. Pero la cosa empeoró. Mucho peor. Su abogado me pintó como mentalmente inestable, negligente, desbordada e incapaz de cuidar a mis propios hijos. Cada pequeño momento de agotamiento que toda madre experimenta fue retorcido hasta convertirlo en evidencia de incompetencia. Esa vez que Sofía se cayó de la bicicleta mientras yo estaba distraída con Pablo, esa vez que olvidé firmar una autorización escolar, esa vez que lloré en un evento escolar porque estaba pasando por una semana difícil, todo documentado, todo guardado. Javier había estado construyendo un caso contra mí durante 18 meses mientras yo estaba ocupada amándolo y criando a sus hijos. Y no estaba trabajando solo. Su madre, doña Carmen Rivas, lo había estado ayudando todo el tiempo.
Esa mujer me había sonreído en las cenas navideñas mientras documentaba en secreto cada error que cometía. Se había ofrecido a cuidar a los niños para poder tomar notas sobre cómo se comportaban conmigo versus sin mí. Había estado fotografiando mi cocina desordenada, mi colada sin doblar, mi cara de cansancio, construyendo un expediente, construyendo un arma. Doña Carmen era el tipo de mujer que podía encontrarle fallos a un amanecer. Demasiado naranja, demasiado lento, no suficiente vitamina D. Pero la traición que más me destrozó no vino de doña Carmen, vino de mi propia sangre. Mi hermana, Laura, testificó en mi contra. Mi hermana pequeña, a la que había protegido toda nuestra infancia. Mi hermana, a la que le había prestado dinero, que había llorado en mi hombro durante 3 rupturas dolorosas, a la que consideraba mi mejor amiga. Laura se sentó en el banquillo de los testigos y le dijo al juzgado que yo siempre estaba desbordada, que tenía mal genio con los niños, que le preocupaba mi estado mental. Dijo esas palabras mirando al suelo, negándose a mirarme a los ojos, y sentí que algo dentro de mí se rompía. Más tarde descubrí que Laura estaba saliendo con uno de los colegas de Javier. Quería permanecer en su círculo. Me vendió por un hombre y algunas reservas en restaurantes de lujo. Mi abogada fue designada de oficio porque no podía pagar nada más. El abogado de Javier llevaba un reloj que probablemente costaba más que mi coche. Y considerando que la característica principal de mi coche era sonar como si lo estuvieran asesinando cada vez que arrancaba, eso no era un listón muy alto. Mi abogada de oficio estaba saturada de trabajo, poco preparada y claramente superada. Hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. La orden de custodia provisional le dio todo a Javier. Los niños se quedarían en la casa familiar porque era el ambiente estable, el chalet de 600.000 euros en La Moraleja que yo había ayudado a pagar, que había decorado y limpiado y llenado de amor. Esa casa ahora era suya. Me ordenaron encontrar una vivienda alternativa, y podría solicitar derechos de visita una vez que me estableciera. Me mudé a un estudio tan pequeño que tenía que salir para cambiar de opinión. La agencia inmobiliaria probablemente lo llamó acogedor y eficiente. Los agentes inmobiliarios pueden hacer que una celda parezca un spa. Una habitación, una ventana, un baño donde la ducha estaba justo encima del inodoro, porque no había espacio para separarlos. Esta era mi vida ahora. Esto era lo que me habían ganado 8 años de matrimonio y devoción. Pero algo sucedió durante aquella terrible audiencia judicial, algo que casi no noté porque estaba tan destrozada por todo lo demás que estaba pasando a mi alrededor. Fue solo un momento, un destello. Javier le entregó una carpeta a su abogado, y el abogado la deslizó rápidamente en su maletín, con una mirada alrededor de la sala, como comprobando si alguien se había dado cuenta. Y cuando se presentaron los documentos de divulgación financiera, algo en los números se sintió mal. Los ingresos de Javier se enumeraban en 140.000 euros al año. Pero yo recordaba conversaciones. Lo recordaba presumiendo de bonificaciones y opciones sobre acciones. Recordaba un estilo de vida que no coincidía con esas cifras. En ese momento, estaba demasiado rota para pensar con claridad sobre ello. Pero esa semilla quedó plantada. Esa pequeña sospecha se alojó en mi cerebro y esperó. Antes de continuar, si te está gustando la historia, por favor, suscríbete y dime en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allí. Leo cada comentario y significan el mundo para mí. Muchas gracias por tu apoyo. Las semanas posteriores a esa audiencia fueron las más oscuras de mi vida. Javier utilizó el acuerdo de custodia como un arma. Cada visita se convertía en una batalla. Conducía 45 minutos para recoger a los niños. Y cuando llegaba, Javier me recibía en la puerta con un encogimiento de hombros disculpándose. «Lo siento», decía. Sofía se despertó con dolor de estómago. «Mejor que se quede en casa hoy, o Pablo tiene un plan de juego que acaba de surgir. Quizás el próximo fin de semana. Próximo fin de semana. Siempre el próximo fin de semana». Y cuando llegaba el próximo fin de semana, siempre había otra excusa. Las pocas veces que pude ver a mis hijos, algo había cambiado en ellos. Sofía, mi niña brillante y habladora, estaba callada y distante. Respondía a mis preguntas con monosílabos y pasaba la mayor parte de nuestro tiempo juntos mirando su tablet. Pablo estaba peor. Mi niño lloraba y se aferraba a mí, preguntando por qué mamá los había dejado, por qué mamá ya no quería vivir con ellos. «¿Quién te dijo eso, cariño?», preguntaba. Pero ya sabía la respuesta. Javier estaba envenenando a mis hijos contra mí. Cada noche en esa casa les llenaba la cabeza de mentiras. Mamá decidió irse. Mamá no te quiere. Mamá está enferma y no puede cuidarte bien.
Me estaba borrando de sus vidas, un cuento antes de dormir a la vez. Y doña Carmen Rivas se aseguraba de que todo el mundo lo supiera. Esa mujer trataba las redes sociales como su desfile personal de la victoria. Casi todos los días había una nueva publicación. Fotos de ella con mis hijos en el zoo, en la playa, en restaurantes. Abuela del año. Bendecida. La familia es primero. Se había mudado a mi casa para ayudar a Javier, lo que en realidad significaba que se había mudado para terminar de borrarme. Me pregunté si también estaba enseñando a mis hijos que la agresión pasiva era un lenguaje de amor. Me envió un mensaje privado aproximadamente un mes después de la audiencia, solo unas pocas frases que nunca olvidaré. Escribió que yo nunca fui lo suficientemente buena para su hijo, que todos podían verlo excepto yo, que mis hijos merecían algo mejor que una madre como yo. Me quedé mirando esas palabras en la pantalla de mi teléfono durante una hora, leyéndolas una y otra vez, preguntándome si tal vez tenía razón. Mientras tanto, Laura se había unido completamente a la familia Rivas. Aparecía en las publicaciones de doña Carmen, sonriendo en mi cocina, jugando con mis hijos en mi jardín. Le regalaron cosas, un coche nuevo, su deuda de tarjeta de crédito misteriosamente pagada. Nuestra madre estaba atrapada en el medio, con el corazón roto, sin entender cómo sus dos hijas habían terminado en lados opuestos de una guerra. La situación financiera me estaba estrangulando. El abogado de Javier presentó moción tras moción para retrasar los pagos de manutención conyugal, órdenes temporales, prórrogas, solicitudes de documentación adicional. Cada truco legal en el libro para evitar que el dinero llegara a mis manos mientras yo me ahogaba. Trabajaba doble turno en el hospital, solo para cubrir el alquiler y la comida. Dejé de desayunar y almorzar para ahorrar dinero. Me decía a mí misma que era ayuno intermitente por mi salud, pero en realidad era ayuno intermitente porque mi cartera estaba en soporte vital. Vendí la pulsera de oro de mi abuela, la única joya que significaba algo para mí, solo para pagar el alquiler un mes. Luego descubrí que Javier había abierto tarjetas de crédito a mi nombre durante nuestro matrimonio. Tarjetas cuya existencia nunca supe, y las había agotado y había dejado de hacer los pagos. Mi historial crediticio estaba destrozado. No podía conseguir aprobación para un apartamento mejor, un préstamo para un coche, o nada. No solo me había quitado mi presente, sino que había saboteado mi futuro. El trabajo se convirtió en otro campo de batalla. Una nueva supervisora apareció en mi departamento unos 2 meses después del divorcio. Se llamaba Marta López, y desde el primer día me trató como si fuera algo que había pisado. Mi horario fue cambiado sin previo aviso. Me sancionaron por llegar 3 minutos tarde después de trabajar un turno de 12 horas. Mis horas se redujeron de tiempo parcial a apenas supervivencia. Pensé que era solo mala suerte hasta que una compañera de trabajo mencionó haber visto a Marta en un evento benéfico, de pie con doña Carmen Rivas, riéndose juntas como viejas amigas. No hay coincidencias. El alcance de Javier se extendía a cada rincón de mi vida. Estaba empezando a pensar que tenía algún tipo de lista de verificación de villano malvado, y simplemente la estaba cumpliendo, un punto a la vez. El punto más bajo llegó un sábado de marzo, el 6º cumpleaños de Pablo. Había rogado por la visita ese día. Rogado. Me ofrecía ir temprano o quedarme tarde, a hacer lo que Javier quisiera. Solo, por favor, déjame ver a mi hijo en su cumpleaños. El abogado de Javier envió una respuesta formal declinando debido a conflictos de programación con la celebración planificada. Así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Conduje hasta la casa, mi casa, la casa donde había traído a mis 2 bebés del hospital. Me estacioné al otro lado de la calle y solo observé. A través de las ventanas podía ver globos y serpentinas. Podía ver niños corriendo con sombreros de fiesta. Podía ver a doña Carmen llevando un enorme pastel de cumpleaños hacia el comedor. Y podía ver a mi hijo, mi Pablo, rodeado de gente celebrando sin mí. Me senté en mi coche comiendo snacks de gasolinera para cenar mientras veía la fiesta de cumpleaños de mi hijo a través de una ventana, como una especie de fantasma suburbano. Lloré. El tipo de llanto en el que no puedes respirar y todo tu cuerpo tiembla. El tipo de llanto que viene de un lugar tan profundo que ni siquiera sabías que existía. Y entonces, Javier me vio. Salió con su teléfono ya en la mano, ya marcando. La policía llegó 20 minutos después. El agente se disculpó, pero fue firme. No estaba haciendo nada ilegal al aparcar en una calle pública, pero Javier había afirmado que estaba acosando a su familia. El agente sugirió que me fuera antes de que las cosas se intensificaran, así que me fui.
Conduje de vuelta a mi minipiso con su vista de una pared de ladrillo, y me pregunté si el resto de mi vida iba a ser así. La semana siguiente, el abogado de Javier solicitó una orden de alejamiento en mi contra. Una orden de alejamiento contra una madre que solo quería ver a sus hijos en el cumpleaños de su hijo. La documentación me describía como errática, inestable y potencialmente peligrosa. Solicitaba que se me prohibiera acercarme a menos de 150 metros de la casa familiar, la escuela de los niños y el lugar de trabajo de Javier. Iba a perderlo todo, no solo mi casa y mi dinero, sino cualquier posibilidad de volver a ser una madre de verdad para mis hijos. Javier iba a ganar por completo, y no había nada que pudiera hacer al respecto. O eso pensaba yo. Ese fin de semana, fui a casa de mi madre a cenar. Ella había estado tratando de mantenerse neutral entre Laura y yo, pero podía ver el dolor en sus ojos, sus 2 hijas destrozadas, sus nietos alejados de ella porque se negaba a tomar partido. Después de la cena, mencionó que había estado limpiando el trastero. Había encontrado algunas cajas de cosas viejas, cosas que había guardado allí hace años cuando Javier y yo nos mudamos a nuestra casa y no teníamos suficiente espacio. Me preguntó si quería llevármelas o si debía donarlo todo. No estaba de humor para ordenar viejos recuerdos, pero algo me hizo decir que sí. Cargué 3 cajas polvorientas en mi coche y las llevé de vuelta a mi pequeño apartamento. Esa noche, las abrí, esperando encontrar ropa vieja, tal vez algunos libros, regalos de boda olvidados. Lo que encontré en su lugar fue un disco duro externo negro y liso. Lo había olvidado por completo. En los primeros años de nuestro matrimonio, cuando Pablo era solo un bebé, yo solía ayudar a Javier con el trabajo de su oficina en casa. Archivar cosas, organizar recibos, a veces hacer copias de seguridad de su ordenador cuando estaba demasiado ocupado. Había copiado un montón de sus archivos en este disco como respaldo. Y luego, la vida se volvió agitada. Lo metí en una caja y nunca volví a pensar en él. Casi lo tiro sin mirar. Casi. Pero algo me hizo conectarlo a mi portátil, y lo que encontré cambió todo. El disco duro contenía miles de archivos, que se remontaban a 6 años. Hojas de cálculo, correos electrónicos, extractos bancarios, documentos legales. Al principio, no entendía lo que estaba mirando. Los números eran confusos, el lenguaje lleno de términos empresariales que apenas reconocía, pero cuanto más cavaba, más clara se volvía la imagen. Javier tenía un secreto. Hace 6 años, justo cuando nació Pablo, mi marido había constituido una sociedad limitada, SL, con un nombre aburrido y genérico que no significaba nada para mí, pero según estos archivos, esa SL había estado recibiendo pagos sustanciales todos los meses. Honorarios de consultoría, decían las facturas, transferidos desde su empleador, pero estos pagos nunca aparecían en nuestras cuentas conjuntas, nunca aparecieron en las declaraciones de impuestos que yo firmé, iban a otro lugar por completo. No soy una experta financiera, los números nunca han sido mi fuerte. Una vez hice mal mi conciliación bancaria y accidentalmente, me convencí de que era rica durante unas 3 horas gloriosas, antes de que la realidad se derrumbara, pero incluso yo podía ver que algo estaba muy mal. Pasé toda la noche revisando archivos, tomando notas, tratando de entender el alcance de lo que Javier había ocultado. Por la mañana, tenía una estimación aproximada. Durante 6 años, Javier había desviado al menos 800.000 euros a través de esa SL. 800.000 euros que yo nunca supe que existían. 800.000 euros que nunca fueron revelados en nuestros procedimientos de divorcio. Pero esa, ni siquiera fue la peor parte. Encontré correos electrónicos, conversaciones entre Javier y su abogado que se remontaban a años antes de que me entregara los papeles de divorcio. En un correo electrónico, su abogado discutía explícitamente cómo mantener la SL invisible durante el eventual divorcio. Esas palabras, el eventual divorcio. Javier había estado planeando dejarme mientras yo todavía estaba amamantando a su hijo. Mientras yo me levantaba a las 3 de la mañana para darle de comer, mientras sobrevivía sin dormir y con café frío, mi marido estaba tramando cómo ocultarme dinero. Este no era solo un hombre que se desenamoró y quería seguir adelante. Esto era fraude financiero premeditado y calculado. Necesitaba ayuda profesional, pero apenas podía pagar la compra, y mucho menos contables forenses y abogados. Estaba lista para rendirme, para aceptar que saber la verdad no era lo mismo que poder usarla, cuando recordé a alguien en el trabajo. Se llamaba Nuria Ibáñez. Ahora trabajaba en un departamento diferente, pero hace años había sido una especie de investigadora financiera.
Había escuchado rumores de que dejó esa carrera después del agotamiento, que había visto demasiada fealdad corporativa y necesitaba un cambio. No éramos amigas cercanas, pero siempre había sido amable conmigo. Fue una de las pocas compañeras de trabajo que no me había tratado de manera diferente después de mi divorcio tan público. Le pregunté si podía invitarla a un café. Ella dijo que sí. Nos sentamos en un rincón de una cafetería cerca del hospital, y le conté todo. El divorcio, la batalla por la custodia, el disco duro oculto. Le mostré algunos de los archivos en mi teléfono, solo capturas de pantalla de las hojas de cálculo y los correos electrónicos. Esperaba que me dijera que era complicado, que no estaba segura de lo que significaba, que probablemente debería consultar a un profesional. En cambio, Nuria miró esos archivos y dejó escapar un silbido bajo. Dejó su taza de café y me miró fijamente durante un largo momento. Dijo que no había visto cuentas tan cocinadas desde que su primo intentó hacer su propia declaración de renta después de 3 copas de vino. Luego, se puso seria, y me dijo que esto no eran solo activos ocultos. Esto era fraude. Nuria pasó las siguientes 2 semanas ayudándome a entender lo que Javier había hecho. Trabajó fuera de horario utilizando habilidades que pensó que había dejado atrás, rastreando el dinero a través de varias cuentas, y lo que encontró fue aún peor de lo que había imaginado. La SL era dueña de una propiedad, un apartamento vacacional en la Costa del Sol, valorado en aproximadamente 380.000 euros. Mientras yo vendía las joyas de mi abuela para pagar el alquiler, mi marido estaba sentado sobre una casa secreta de vacaciones. 3 dormitorios, vistas al mar, jacuzzi en la terraza. La audacia de eso hizo que mi sangre hirviera. Pero había más. La SL había estado haciendo pagos mensuales a doña Carmen Rivas, listados como honorarios de consultoría por servicios administrativos, 72.000 euros durante 4 años. Doña Carmen Rivas, que nunca había hecho trabajo administrativo en su vida. Doña Carmen Rivas, que pasaba sus días publicando en redes sociales y comprando, y aparentemente cometiendo fraude fiscal. Estos pagos eran claramente falsos, diseñados para mover dinero a su madre mientras creaba deducciones fiscales fraudulentas. Eso no era solo ocultar activos a un cónyuge, eso era fraude fiscal que implicaba a toda su familia. Mi enfoque personal hacia el dinero cambió permanentemente después de descubrir todo esto. Me di cuenta de que no importa cuánto confíes en alguien, siempre debes entender tus propias finanzas. Ahora mantengo ahorros de emergencia solo a mi nombre, dinero que controlo por completo. La confianza es hermosa, pero la verificación es supervivencia. Nuria me conectó con un antiguo colega suyo, un contable forense llamado Ricardo Martín. Ricardo echó un vistazo a la evidencia y aceptó trabajar conmigo con un plan de pago aplazado. Dijo que casos como este eran exactamente la razón por la que se metió en el campo. Luego, Ricardo me conectó con una abogada de familia llamada Isabel Torres que se especializaba en casos de fraude en divorcios. Trabajó a base de honorarios de éxito para situaciones exactamente como la mía. Isabel era una mujer pequeña con ojos agudos y absolutamente ninguna paciencia para tonterías. Me recordaba a un terrier, pequeña, pero absolutamente reacia a soltar algo cuando lo tenía entre los dientes. Revisó todo lo que Nuria y Ricardo habían encontrado, hizo unas 50 preguntas y luego se recostó en su silla con lo que solo puedo describir como una sonrisa depredadora. Me dijo que esta evidencia no solo era suficiente para reabrir mi caso, era suficiente para destruir a Javier por completo. Pero luego dijo algo que me sorprendió. Dijo que no podíamos simplemente ir al juzgado con esto. Teníamos que ser estratégicos. Necesitábamos que Javier se sintiera seguro, confiado, que sintiera que ya había ganado. Necesitábamos que mintiera bajo juramento sobre activos que creía que nadie sabía que existían. Necesitábamos que cometiera perjurio. Necesitábamos tender una trampa. Por primera vez en meses, sentí algo más que desesperación. Sentí el más pequeño destello de esperanza. Y debajo de esa esperanza, estaba creciendo otra cosa. Algo que había estado enterrado bajo todo ese dolor y humillación. Estaba enfadada. Mientras Ricardo continuaba su trabajo forense, descubrió algo más en los registros financieros. Extractos de tarjetas de crédito que mostraban compras que no tenían sentido para el supuesto estilo de vida de Javier. Joyas caras que yo nunca recibí. Reservas de hotel en Barcelona los fines de semana que afirmaba estar en conferencias. Pagos mensuales a una cuenta individual perteneciente a una mujer llamada Clara Beltrán. Ricardo rastreó a Clara Beltrán. Encontró su perfil de redes sociales, cuidadosamente configurado como privado, pero con una foto pública visible,
Un anuncio de embarazo de 7 meses publicado hace solo 3 semanas. Javier tenía una amante. Probablemente había estado con ella durante al menos 2 años según los registros de pago, y estaba embarazada de su hijo. Mi marido se había sentado en esa sala de audiencias, y me había pintado como una madre incapaz, mientras su amante llevaba a su bebé. Había afirmado que yo era inestable mientras construía una vida secreta completamente separada. Se había reído de mí, mientras me traicionaba de formas que solo estaba empezando a entender. La mujer que yo era hace 8 meses se habría derrumbado ante esta noticia. La mujer en la que me estaba convirtiendo simplemente la añadió al expediente. Solo otra pieza de munición, solo otro clavo en su ataúd. Isabel Torres expuso el plan. Presentaríamos una moción para modificar la custodia y una moción separada para anular la sentencia de divorcio original basada en fraude. Pero haríamos que nuestra presentación inicial pareciera débil, rutinaria, fácil de derrotar. Dejaríamos que Javier pensara que estaba haciendo un último intento desesperado antes de rendirme para siempre. Y luego tenderíamos la trampa. Isabel era una maestra estratega. Explicó que la mayor debilidad de Javier era su arrogancia. Creía que era la persona más inteligente en cualquier sala. Creía que había cubierto sus huellas perfectamente. Creía que yo estaba demasiado derrotada y era demasiado estúpida para volver a luchar. Íbamos a usar esa arrogancia en su contra. El primer paso fue hacer que nuestros documentos legales parecieran patéticos. Isabel redactó una moción para modificar la custodia que se centró en argumentos emocionales en lugar de pruebas. Escribió sobre cuánto extrañaba a mis hijos, cómo el acuerdo actual estaba causando daño psicológico, cómo merecía una segunda oportunidad. Se leía como una súplica desesperada de una mujer a la que no le quedaba nada que ofrecer excepto sentimientos. Exactamente lo que queríamos que Javier viera. El segundo paso fue más difícil. Tenía que parecer derrotada. Isabel me instruyó sobre qué decir si me encontraba con alguien conectado a Javier. Estoy pensando en volver a la Comunidad Valenciana para estar más cerca de la familia, mencionaría casualmente. Quizás es hora de aceptar que Madrid guarda demasiados recuerdos dolorosos. Dejé que esta información se le escapara a mi madre, sabiendo que se lo mencionaría a Laura, sabiendo que Laura correría directamente a contárselo a Javier. Practiqué mi expresión de derrota en el espejo del baño tantas veces que mi reflejo empezó a parecer genuinamente preocupado por mí. Actuación de método en su máxima expresión. La trampa estaba puesta. Todo lo que tenía que hacer era parecer una mujer que se había rendido. Mientras tanto, tenía una batalla menor que librar. Marta López había estado haciendo mi vida laboral miserable durante meses. Cada turno era una nueva humillación, pero ahora entendía que nada en mi vida era coincidencia. Empecé a documentar todo, cada cambio de horario realizado sin previo aviso, cada sanción por problemas menores que a otros empleados se les permitía a diario. Cada vez que me señalaba delante de mis colegas, construí un expediente, al igual que Javier había construido un expediente sobre mí, excepto que el mío se basaba en la verdad. Luego presenté una queja formal ante Recursos Humanos. Incluí pruebas de la conexión de Marta con doña Carmen Rivas, fotos de ellas juntas en redes sociales en eventos benéficos, una captura de pantalla de doña Carmen, agradeciendo a Marta por ser una amiga tan maravillosa durante tiempos familiares difíciles. La implicación era clara. Marta no era solo una mala supervisora, estaba participando en una campaña coordinada de acoso. Recursos Humanos se lo tomó en serio, muy en serio. En 2 semanas, Marta López fue transferida discretamente a un departamento diferente al otro lado de la ciudad. Mis horas fueron restauradas, mi horario se estabilizó. Fue una pequeña victoria, pero me enseñó algo importante. Yo era capaz de contraatacar. Yo era capaz de ganar. Marta probablemente pensó que era intocable debido a sus amigos elegantes. Resulta que los amigos elegantes no significan mucho cuando dejas un rastro de violaciones laborales de 1 kilómetro de largo. Luego vino la audiencia de la orden de alejamiento. El abogado de Javier me presentó como una mujer inestable, que había acosado a su propia familia en el cumpleaños de un niño. Isabel presentó pruebas de que Javier había estado negando sistemáticamente mis derechos de visita legales durante meses, que sus afirmaciones de acoso eran en realidad intentos de controlarme y castigarme por buscar acceso a mis propios hijos. La jueza revisó la evidencia y desestimó la petición de orden de alejamiento. Javier parecía molesto pero no preocupado. Todavía pensaba que estaba ganando la guerra. Luego vino la declaración jurada. Para aquellos que no lo saben, una declaración jurada es cuando los abogados hacen preguntas bajo juramento antes de un juicio. Todo lo que dices es grabado,
y puede ser usado en tu contra más tarde. Isabel programó la declaración jurada de Javier como parte de nuestra moción de modificación de custodia. Le dijo que era rutinario, solo un procedimiento estándar para cualquier caso de custodia. Javier llegó a esa declaración jurada con su costoso abogado y su costoso traje, y su absoluta confianza en que ya había ganado. Su abogado probablemente estaba facturando 500 euros por hora para básicamente sentarse allí y parecer caro. Buen trabajo si puedes conseguirlo. Isabel hizo preguntas suaves, preguntas fáciles. Preguntó sobre sus ingresos, sus activos, su situación financiera. Preguntó si poseía algún negocio o tenía algún interés comercial fuera de su empleo principal. No, dijo Javier, solo mi salario y los beneficios estándar. Preguntó si poseía alguna propiedad además de la casa familiar. No, dijo Javier, solo el chalet en La Moraleja. Preguntó si tenía alguna relación financiera con miembros de la familia, algún pago o transferencia a parientes. No, dijo Javier, nada de eso. Cada respuesta fue una mentira, cada respuesta fue perjurio, y cada respuesta fue grabada, documentada y certificada. El abogado de Javier pareció aburrido durante toda la declaración. No se había preparado porque no creía que lo necesitara. No sabía sobre el disco duro, no sabía sobre Nuria y Ricardo, no sabía que su cliente acababa de destruirse a sí mismo bajo juramento. Después de la declaración, Isabel y yo revisamos la grabación juntas. Ella tenía esa mirada en su rostro, como un gato que acaba de acorralar a un ratón muy gordo. Me dijo que lo teníamos completa y totalmente. Ahora, solo necesitábamos prepararnos para la batalla final. Pero había una cosa más que necesitaba hacer primero. Algo personal. Si esta historia está resonando contigo, te estaría muy agradecida si haces clic en el botón de suscribirte. Tu apoyo me mantiene en marcha y significa más de lo que nunca sabrás. Fui a ver a Laura, no a su apartamento donde podría negarse a abrir la puerta. La encontré en una cafetería que frecuentaba, un lugar al que solíamos ir juntas cuando éramos realmente hermanas. Ella levantó la vista de su teléfono, me vio allí de pie, y su cara pasó por unas 15 emociones diferentes en 2 segundos. Me senté frente a ella sin pedir permiso. Saqué mi teléfono y le mostré los correos electrónicos. Los correos electrónicos donde Javier y su colega discutían cómo sacar provecho de ella. Los correos electrónicos donde la llamaban idiota útil. Esas palabras exactas, idiota útil. Los correos electrónicos donde se reían de lo fácil que era manipularla. Los correos electrónicos donde su novio prometía dejarla una vez que obtuviera su ascenso, y ella ya no fuera necesaria. Laura leyó esos correos electrónicos y comenzó a llorar. No lágrimas delicadas, llanto feo, desordenado, con mocos cayendo por su cara. Seguía diciendo que lo sentía una y otra vez, pero yo no quería sus disculpas. Quería que entendiera lo que había hecho. Le dije que había testificado contra su propia hermana por un hombre que la estaba utilizando. Le dije que había ayudado a quitarle los hijos a su madre por reservas en cenas y un coche de leasing. Le dije que nuestra abuela se avergonzaría de ella, y vi cómo eso la golpeaba como un impacto físico. Luego le dije que tenía una opción. Podía continuar por el camino que había elegido, viviendo con los Rivas y fingiendo que todo estaba bien. O podía decir la verdad, podía firmar una declaración jurada, admitiendo que fue instruida, que fue presionada, que le prometieron recompensas por su testimonio. Podía intentar arreglar las cosas. Laura eligió la verdad. 2 días después, tuve su declaración jurada describiendo exactamente cómo Javier y su abogado la habían preparado para el testimonio, qué le dijeron que dijera, qué le dijeron que enfatizara, cómo le prometieron que su novio se quedaría con ella si cooperaba. Era una evidencia devastadora de manipulación de testigos, e iba a destrozar su caso. La semana anterior a la audiencia, Isabel y yo hicimos los preparativos finales. Teníamos el informe de contabilidad forense documentando cada euro oculto. Teníamos los registros de propiedad del apartamento de la Costa del Sol. Teníamos extractos bancarios que mostraban pagos a doña Carmen. Teníamos evidencia del romance con Clara Beltrán y su embarazo. Teníamos pruebas de que Javier había cometido perjurio en su declaración. Teníamos la declaración jurada de Laura sobre haber sido instruida. Teníamos todo lo que necesitábamos. La noche anterior a la audiencia, no pude dormir. Me quedé parada en la ventana de mi pequeño estudio, mirando la pared de ladrillo que había sido mi vista durante 8 meses, y pensé en todo lo que había llevado a este momento. La chica que confió demasiado fácilmente, la esposa que nunca cuestionó, la madre que lo perdió todo. Yo ya no era esa mujer. Había sido rota, sí,
pero me había reconstruido en algo más fuerte. Mañana, Javier Rivas iba a aprender lo que sucede cuando subestimas a alguien que intentaste destruir. La sala de audiencias se sentía diferente ahora. La última vez que estuve aquí, era una mujer rota viendo cómo su vida se derrumbaba. Hoy, era algo completamente distinto. Javier llegó con su abogado, llevando una carpeta delgada. No se habían preparado para nada, excepto para una victoria fácil. Doña Carmen Rivas se sentó detrás de ellos con perlas y una sonrisa de satisfacción. Luego entré yo con Isabel Torres, llevando 3 carpetas gruesas y una caja de archivo. Detrás de nosotros, Ricardo Martín con su informe de contabilidad forense. La sonrisa engreída de Javier se esfumó cuando notó las carpetas. La apertura de Isabel fue breve. Evidencia de fraude en los procedimientos de divorcio originales. Revelación financiera deliberadamente falsificada. Motivos para anular la sentencia y reconsiderar la custodia. Ricardo Martín testificó primero. Rastreó la SL oculta de Javier, las transferencias mensuales disfrazadas de honorarios de consultoría. Total ocultado de los activos conyugales, 862.000 euros. Pero no había terminado. Registros de propiedad de un apartamento en la Costa del Sol, 3 dormitorios, vistas al mar, comprado a través de la SL por 380.000 euros. Una casa de vacaciones oculta durante todo nuestro matrimonio y divorcio. Luego, los pagos a doña Carmen. 72.000 euros por servicios administrativos nunca realizados. Fraude fiscal que los implicaba a ambos. Isabel puso la grabación de la declaración de Javier, su propia voz. ¿Posee algún negocio fuera de su empleo principal? No. ¿Alguna propiedad además de la casa familiar? No. ¿Alguna relación financiera con miembros de la familia? No. Mentira tras mentira, en sus propias palabras. El abogado de Javier solicitó un receso. Estaba furioso. Había entrado en lo que pensaba que era un caso fácil y descubrió que su cliente había cometido múltiples delitos y le había mentido al respecto. Luego, Isabel presentó pruebas sobre Clara Beltrán, extractos de tarjetas de crédito que mostraban joyas, estancias en hoteles, cenas románticas, pagos mensuales que ascendían a 60.000 euros en 2 años, y el anuncio de embarazo, 7 meses de embarazo, concebido mientras Javier todavía estaba casado conmigo y luchando por la custodia. Javier empezó a gritar que su vida personal no era relevante. La jueza le advirtió que se controlara. Luego Isabel llamó a Laura Soler, mi hermana. Testificó que Javier y su abogado la habían instruido antes de la audiencia de custodia original. Le dijeron que enfatizara cada vez que me viera cansada o estresada, que caracterizara la crianza normal como comportamiento preocupante. Le prometieron a su novio un ascenso si cooperaba. Me miró y dijo que lamentaba profundamente lo que había hecho. Doña Carmen no pudo quedarse callada. Se puso de pie y le gritó a Laura: «Traidora, mentirosa». La jueza la amonestó. Ella la ignoró. Cuando Isabel presentó la evidencia de fraude fiscal que implicaba a doña Carmen directamente, perdió el control por completo. Intentó acercarse al estrado gritando que yo había inventado todo. La jueza ordenó al alguacil que la retirara. Doña Carmen Rivas fue escoltada fuera, todavía gritando, su cuidada imagen pública hecha añicos. La vi irse y no sentí nada. Se había vuelto irrelevante. Isabel entregó su alegato final. Fraude, perjurio, activos ocultos, manipulación de testigos, alienación parental. Solicitó que se anulara la sentencia original, que la custodia se me transfiriera a mí, que la casa familiar se me otorgara como compensación y que el asunto se remitiera a la Fiscalía para una investigación penal. La jueza dijo que había visto suficiente. Pidió un receso de 1 hora para revisar la evidencia y preparar su fallo. El abogado de Javier ya estaba en su teléfono mientras salía, probablemente llamando a su aseguradora de negligencia para advertirles que un día muy malo estaba a punto de empeorar. Javier se sentó solo en la mesa del demandado, mirando fijamente a la nada, pareciendo un hombre que veía cómo su vida entera se derrumbaba en tiempo real. El hombre que se había reído de mí en la misma sala hace 8 meses, ni siquiera podía levantar la cabeza. 1 hora después, la jueza regresó con su fallo. Comenzó afirmando que en sus 22 años en el estrado, rara vez había visto una mala conducta tan atroz por parte de una parte en un procedimiento de divorcio. Dijo que la evidencia de fraude era abrumadora e incontrovertible. Dijo que el perjurio cometido durante la declaración era un asunto criminal grave que se remitiría a la Fiscalía para su procesamiento. Luego entregó la sentencia. La custodia de ambos menores, Sofía y Pablo,
Me fue transferida inmediata y totalmente. Custodia física, custodia legal, todo. Javier recibiría visitas supervisadas 2 veces al mes, pendiente de la investigación de las alegaciones de alienación parental. El mismo acuerdo que había intentado forzarme, la misma humillación que había querido que yo sufriera. El chalet en La Moraleja me fue otorgado. La jueza dictaminó que la casa había sido pagada con ingresos conyugales que Javier había ocultado fraudulentamente, y por lo tanto, tenía derecho a ella como restitución por el fraude. La casa que había decorado, la casa que había limpiado, la casa que había llenado de amor y perdido, volvió a ser mía. Se ordenó una contabilidad forense completa de todos los activos conectados a la SL de Javier, la propiedad de la Costa del Sol y cualquier otra cuenta oculta. Las estimaciones preliminares sugerían que recibiría al menos el 70% de todos los activos descubiertos, más daños por el fraude en sí. Se le ordenó a Javier pagar todos mis honorarios legales y costos de contabilidad forense. Cada euro que había gastado luchando por mis hijos saldría de su bolsillo. Cada hora que Isabel había trabajado, cada cálculo que Ricardo había hecho, cada documento que Nuria había analizado, él pagaría por todo. La manutención infantil se recalculó en base a sus ingresos reales, no a los números falsos que había revelado. La cantidad mensual era casi el triple de lo que originalmente se le había ordenado pagar. Y finalmente, el asunto estaba siendo remitido tanto a la Fiscalía por cargos criminales de perjurio como al Colegio de Abogados para investigar la posible participación de su abogado en la ocultación del fraude. Javier se quedó completamente quieto mientras la jueza leía cada punto. Su cara había pasado de blanca a gris a algo que no tenía color. Su costoso traje de repente parecía demasiado grande para él, como si se hubiera encogido dentro. Su abogado ya estaba empacando su maletín, ni siquiera fingiendo ser parte del caso. Cuando la jueza terminó, miró directamente a Javier. Le dijo que esperaba que entendiera las consecuencias de sus elecciones, que no solo había cometido delitos financieros, sino que había intentado destruir la relación entre sus hijos y su madre, que, en su experiencia, las personas que se comportaban como él rara vez encontraban la felicidad porque llevaban su deshonestidad consigo donde quiera que fueran. Luego levantó la sesión. Me puse de pie sobre unas piernas que sentía que pertenecían a otra persona. Isabel me estrechó la mano y me dijo que habíamos ganado. Ricardo Martín asintió con satisfacción profesional, pero apenas podía procesar nada de eso. 8 meses de lucha. 8 meses de sobrevivir con nada. 8 meses de llorar sola en un estudio con vista a una pared de ladrillo. Y ahora había terminado. Mientras caminaba hacia la puerta, Javier finalmente habló. Preguntó si podíamos arreglar algo. Su voz era pequeña, nada que ver con el hombre confiado que se había reído de mí en esta misma sala hace 8 meses. Dijo que estaba seguro de que podíamos encontrar un compromiso razonable. Dijo que me daría lo que quisiera si tan solo podíamos mantener esto fuera del tribunal penal. No le contesté. Ni siquiera lo miré. Simplemente seguí caminando. Mis hijos estaban esperando en el pasillo con mi madre. El juzgado había dispuesto que los trajeran de la escuela para que pudieran irse a casa conmigo de inmediato. Sofía me vio primero. Se quedó paralizada por un momento, insegura, y me di cuenta de cuánto daño habían hecho las mentiras de Javier. 8 meses de que les dijeran que mamá los había dejado. 8 meses de que les enseñaran a dudar de mí. Pero luego Pablo me vio y echó a correr, chocando contra mis piernas con la fuerza suficiente para casi tirarme. «Mami», dijo, «¿nos vamos a casa contigo?» «Sí, cariño», le dije. «Nos vamos a casa». Sofía se acercó lentamente, todavía cautelosa. Pero cuando me arrodillé y abrí los brazos, ella vino a mí, hundió la cara en mi hombro y susurró que sabía que yo no los había dejado. Sabía que papá estaba mintiendo. Lo había sabido todo el tiempo, pero no sabía cómo decirlo. Abracé a mis 2 hijos en el pasillo de ese juzgado, y me permití llorar por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Pero estas eran lágrimas diferentes. Estas no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de victoria, de una madre que había luchado contra todo para recuperar a sus hijos. Todo se desenredó rápidamente después de eso. Clara Beltrán dejó a Javier a la semana de la audiencia cuando se dio cuenta de que el dinero se había ido y que se avecinaban cargos criminales. Aparentemente, el amor solo dura mientras funciona la tarjeta de crédito. Doña Carmen Rivas recibió su propia carta de la agencia tributaria sobre los pagos de consultoría fraudulentos. La última vez que supe, borró todas sus cuentas de redes sociales. No más bendecida para ella. El abogado de Javier se retiró del caso
y se enfrentó a su propia investigación por parte del Colegio de Abogados por ayudar potencialmente a ocultar el fraude. Y el propio Javier, la última vez que supe, actualizó su perfil de citas para decir que estaba pasando por algunos cambios de vida, lo cual supongo que es técnicamente exacto, si cuentas el posible tiempo en prisión y perder todo lo que alguna vez tuviste como cambios de vida. 3 semanas después de la audiencia, me paré en la puerta de mi casa. ¿Mi casa? La casa que había perdido y recuperado. Vi a mis hijos jugando en el jardín. El mismo jardín donde le había enseñado a Sofía a montar en bicicleta. El mismo jardín donde había empujado a Pablo en su columpio durante horas. Mi madre estaba en la cocina preparando la cena. Laura también estaba allí, reconstruyendo tentativamente lo que había roto. Aún no estábamos bien, mi hermana y yo. La confianza que destruyó tardaría años en reconstruirse, si es que alguna vez podría reconstruirse por completo. Pero lo estábamos intentando. La familia es complicada. El perdón es más difícil. Pero lo estábamos tomando un día a la vez. El sol se estaba poniendo sobre el horizonte de Madrid, pintando todo de oro y rosa. Pensé en la mujer que había sido hace un año, la mujer que confiaba ciegamente y no cuestionaba nada, la mujer que se dejó controlar porque pensó que eso era amor. Esa mujer se había ido. La venganza más fuerte no es destruir a alguien que te hirió. La venganza más fuerte es reconstruir todo lo que intentaron quitarte y hacerlo mejor de lo que jamás podrían haber imaginado. Javier Rivas se había reído de mí en el juzgado. Me había dicho que nunca volvería a ver a mis hijos. Había pensado que había ganado. Estaba equivocado. Gracias por acompañarme en esta historia de resiliencia y lucha legal. Si tú, o alguien que conoces, está pasando por una situación de manipulación económica o alienación parental, recuerda, la verdad siempre deja un rastro. Nunca te rindas en buscar a tu propio terrier legal. ¿Qué harías si descubrieras un fraude de esta magnitud? Deja tu opinión en los comentarios y comparte esta historia para recordarle a otros que la verificación es la mejor herramienta de supervivencia.